Carlos, muchas gracias, Dianita, también muchas gracias por la amable presentación. Que conste que somos amigas, o sea que mucho lo que lo dice, de lo que ella dice está motivado por el cariño, así que no se la crean. Pues nada, muy contenta de conversar digamos, someter atención, de someter a la prueba ácida de un público los resultados de esta investigación, que ha sido un trabajo que hemos hecho en la Universidad ICESI, digamos, continuamente, es decir, que es un trabajo pues de varios años en el que nos hemos preguntado por las condiciones de empleo, de trabajo, de docentes en la ciudad de Cali. Yo creo que una cosa que me parece interesante es poder, aprovechando que tenemos compañeros, compañeras asistentes de distintas partes, también poder comparar y aprovechar la conversación que vayamos a tener para comparar lo que ocurre con esta ciudad y por supuesto con lo que ocurre con sus países o con sus regiones o con sus ciudades. Me parece que esa puede ser una muy buena pregunta. Me encantaría si participan desde allí también, por favor. Y lo que he presentado hoy, o lo que les voy a presentar hoy, son unos resultados muy puntuales de la investigación que se preguntan por cómo la clase social participa de las relaciones que docentes y estudiantes pactamos en el aula, ¿cierto? O sea, yo soy maestra también y estoy posicionada en una suerte de clase social y mis estudiantes en otras, y la pregunta que nosotros nos hacemos es, esa condición de clase, ¿qué pasa con ella, no? ¿Cómo participa de esta relación? Pues yo traigo una presentación, la voy a compartir con ustedes y la idea es que conversemos alrededor de ella, pero por favor siéntanse libres de interrumpir o preguntar Bueno, o ¿vos querés que conversar también. activemos micrófonos? Más bien Pues que la gente vaya sí, levantando la mano. Eh, pues no sé, lo hago y al final conversamos. Pues es que yo soy maestra también, como ustedes, entonces uno de maestra está acostumbrado es como a la interrupción, pero podría ser que entonces yo la vaya haciendo y más bien si quieren en el chat, esa puede ser una buena manera de interrumpir. Yo soy juiciosa con el docente, con el chat, si ustedes quieren, pueden ponerlas en el chat para que no nos interrumpamos pues de micrófono, que a veces así con vale, estos encuentros virtuales, nos y yo ahí saluda, voy leyendo y ustedes me vale. van Nos contando, no hay saluda ningún Carlos desde problema. Guatemala. Lo que podemos hacer es, si vos no estás pendiente del chat, de pronto Carlos Andrés o Paola Sí, pueden estar pendientes como Mm, de breve. Hay una pregunta aquí como claro para que sí. ir abriendo los listo, micrófonos en la medida en que se necesiten. Así evitamos interrupciones, pues a veces el ruido de los sí, micrófonos. vale, vale, perfecto. Yo soy profe, como ustedes saben, en pandemia, así que más o menos con el Zoom, leer casi dar clase, creo que es algo en lo que nos hemos entrenado mucho. En efecto, soy docente, por ahí pregunto. Luke, sí, yo soy profesora, profesora universitaria, no soy profesora del sistema escolar, es decir, no soy profesora ni de primaria, ni de secundaria, ni de media, pero estudio profesores de estos ciclos escolares y lo que voy a presentar es una mirada sobre los docentes y las docentes de los ciclos básico, secundaria y media. Ya les cuento un poquito entonces. Hemos titulado a esta presentación Clases Sociales en la Clase. Es una pregunta pues que vertebra como todo lo que vamos a conversar alrededor de cómo participan las clases sociales en el aula. Y creo que ya el subtítulo anuncia un poco lo que vamos a decir, y es que estas relaciones que pactamos en el aula se dan en contextos de desigualdad. O sea, hay actores desiguales en el aula, ¿no? Eh, y eso creo que está en el trasfondo de todo lo que vamos a conversar. Esta es una investigación que hemos coordinado desde ICESI, en la que ha participado privilegiadamente Melania Reyes, una compañera, y Natalie Cruz, otra compañera que no están aquí, pero bueno, que también participaron de la investigación. Y es una investigación, entonces lo que voy a presentar son datos cualitativos en este caso. La investigación que realizamos corresponde a un estudio mixto, entonces fue primero una encuesta cuantitativa, hicimos una encuesta a un grupo de 202 docentes de la ciudad de Cali. Para los que no son de Cali, los que no son de Colombia, la ciudad de Cali se divide políticamente, se divide en comunas. Las comunas son como agrupaciones de barrios. Entonces, lo que nosotros hicimos es una encuesta que es representativa del número de escuelas y del tipo de escuelas que hay por cada comuna en Cali. Me explico. En la comuna 14 hay 3 escuelas privadas, 3 públicas y 3 privadas
de cobertura, te explico qué es eso, y lo que hicimos fue una encuesta que es representativa por ese número de instituciones, o sea, un docente por cada tipo de institución. Eso es un detalle técnico, pero puede ser importante. Y voy a explicar el tipo de institución para las personas que no son de Cali ni de Colombia. En Colombia tenemos 3 tipos de instituciones escolares en el sistema de básica primaria, básica secundaria y media. Unas son las públicas, que son las escuelas oficiales, que provienen del Estado, que son sostenidas económicamente por el Estado, cuyos maestros están afiliados al ministerio, en lo que llamamos el magisterio, son docentes del sector público. Tenemos otro tipo de escuelas que son privadas. Ahora vuelvo sobre ellas porque son muy importantes. Y luego están las escuelas privadas de cobertura, que son escuelas privadas a las que el Estado les financia parte de los cupos, es decir, el Estado da un dinero para que abran cupos para niños y niñas del sistema público. Esta es una explicación muy básica, pero pues, creo que sí. Las escuelas privadas son muy diversas. Tenemos escuelas privadas de élite, tenemos otras escuelas que pueden ser de capas medias, e incluso escuelas privadas de sectores populares. Es un sistema muy particular y creo que coincidirán conmigo los que están en Colombia, un sistema que algunos han reconocido como desigual y separado. ¿Qué significa eso? Pues que en Colombia, a diferencia de otros países, creo que en Argentina la mezcla es mucho mayor de clases sociales en la educación pública, por ejemplo, en Colombia no. O sea, los chicos y las chicas de sectores de élite, por ejemplo, van a escuelas privadas de ciertas zonas de la ciudad y no estudian necesariamente con otros sectores sociales. Las escuelas escuelas públicas de la ciudad tienden privilegiadamente a estudiantes de clases medias, bajas o sectores populares, pero estabilizados. Y los sectores más marginales son atendidos generalmente por escuelas públicas, por escuelas privadas con cobertura o por escuelas privadas muy empobrecidas. Este es un dato importante porque uno tiende a pensar que la escuela pública tiende en Colombia a los sectores menos favorecidos, a los sectores deprimidos, a los sectores empobrecidos, y no es cierto. La escuela pública en Colombia tiende como las clases medias bajas, como los sectores populares, que lo llamamos frecuentemente. Bien, dicho esto, lo que vamos a presentar, o lo que voy a presentar, se ocupa de la fase cualitativa del proyecto, es decir, de la parte en la que nos preguntamos por cómo funciona el trabajo. Y entrevistamos aquí a 20 profesores y profesoras del sector público, privado y privado con cobertura. Elegimos instituciones que además tuvieran algunas distinciones entre ellas. El grupo está equilibrado entre varones y mujeres y entre edades, ¿no? Hay profesores o profesoras mayores y luego otros más jóvenes. En este caso nos interesaba preguntarnos por la relación con la familia. Por ahí llegamos al problema de la clase. Llegamos al problema de la clase preguntándonos por cómo son esas relaciones con las familias. Yo me voy a permitir algunas pistas teóricas, espero que sean muy sencillas, pero que permitan como ubicarnos en la discusión. Los estudios sobre la relación entre la escuela y la clase social han tendido como a concentrarse en 3 tipos de estudios. Unos que son aquellos que sugieren y se ocupan de la escuela como una institución que reproduce las condiciones de clase. Creo que ustedes algunos conocerán pues el famoso trabajo de Passerone y Bourdieu, ¿no? Que es un trabajo en el que la pregunta está ahí y la hipótesis es un poco esa, ¿no? Que las escuelas, o sea, los estudiantes que llegan a las mejores universidades, que llegan a las mejores escuelas, generalmente provienen de familias con capitales económicos, con capitales culturales muy altos, y la escuela lo que haría desde esta versión, y voy a hacer así como un poquito pues como voy a reducir un poco la idea, pero lo que haría en la escuela en este caso sería convertir un privilegio de clase en mérito. Entonces este chico tan brillante que llega a Oxford, ¿no? Esta universidad tan importante, ¿no? Y entonces este chico luego sale con todas las credenciales para presentarse a un cargo, y pues cómo no, si tiene todas las credenciales, pero dirían Bourdieu y Passerone, bueno, lo que ha ocurrido allí es que la escuela ha hecho el trabajo de convertir eso que es un privilegio de clase, de origen social,
en mérito y decir que, ¿no? Y traducir, concretar en un título el privilegio de clase. Esa es una manera de verlo. Creo que hay preguntas también. ¿Se refiere a la escuela? Alba, muy buena pregunta. Sí. Esto refiere, esta idea de la escuela como reproducción de clases refiere a la escuela en general, incluyendo, por supuesto, la universidad. La investigación se concentra en la escuela primaria, secundaria y media, no en la escuela superior, no en la universidad. Hay otra perspectiva teórica que en cambio va a sugerir que la escuela contribuye a transformar las condiciones de clase, ¿no? Que en nuestros países ir a la escuela, terminar la secundaria y por supuesto ir a la universidad implica una superación de las condiciones y del origen social, ¿no? Que tenemos mejores condiciones, que las sociedades tienen mejores condiciones si van a la escuela. Ahí hay varios estudios, todos estos estudios de capital social que muestran cómo en las trayectorias de las personas, pues ir a la escuela supone una ruptura con el origen social, ¿cierto? Con el origen de sus padres. Muy bien. Y hay una tercera perspectiva que es más como estos estudios econométricos y todo eso que me parecen interesantes, que sugieren que por lo menos en Colombia, yo no sé cómo funciona en otros países, ha empezado a ocurrir algo que es bien particular, y es que hasta hace unas generaciones, 40, 50 años, terminar la secundaria garantizaba un posicionamiento mejor en el mercado laboral y por supuesto ir a la universidad garantizaba muchas cosas. Y que lo que ha empezado a ocurrir en los últimos años es que obtener títulos, y en un sentido más estricto, y esta es una investigación interesante que se hizo en Colombia, obtener el mismo título que tu padre o que tu madre no te permite ascender en la escala social, o sea, no te permite subir de clase. Si tus padres son universitarios, pues ir a la universidad no te va a permitir tener una condición de clase más alta que la de ellos, ¿no? Ese es un asunto. Pero si no obtienes las mismas titulaciones, descenderás. Ese es un dato clave, es decir, que la escuela pareciera ser un requisito inevitable para mantener la clase social. Son como tres perspectivas desde las que se ha estudiado la escuela, la clase social, la relación. En el Cono Sur, aquí tenemos un compañero de Tucumán. En el Cono Sur se han hecho trabajos, creo que los trabajos de Emilio Tenti pues son una referencia obligada para los que estudiamos y hacemos sociología de la educación o del trabajo docente, que muestran y que tratan además como de leer a qué clase social pertenecen los maestros o las maestras, ¿no? Tenti va a decir, bueno, los maestros, las maestras pertenecen a la clase media precarizada. Y aquí hay una anotación que es importante. Yo sé que muchos de ustedes son maestros en Colombia, y tenemos además maestros de otros países. En el Cono Sur ocurrió una cosa muy interesante, y es que, bueno, muy interesante y dolorosa, supongo, es que ha habido una precarización, o por lo menos así lo dice Tenti, una suerte de precarización de los y las docentes, ¿no? De precarización económica. En contraste, en el caso colombiano, no es que estemos mejor, pero en el caso colombiano, las condiciones, digamos, de formalización del empleo no se vieron tan afectadas como en el Cono Sur, o sea, no había una ruptura. Han cambiado ciertas condiciones, pero más o menos se ha mantenido como la formalización. Eso en parte, eso no porque nosotros tengamos ahora mejores condiciones o seamos más estables, sino porque no tuvimos ese pasado de Estado fuerte, ¿no? que consolidó la actividad docente. Eso es un dato pues importante. Y hay dos cosas más antes de entrarle, de meterle el diente pues a los datos y a los resultados y a los testimonios, que quiero que ustedes lean fragmentos de las entrevistas para que las podamos discutir. Y es esta idea que es muy interesante, porque ustedes saben que el problema de la clase social generalmente es un problema al que nos aproximamos con datos cuantitativos y económicos, ¿no? Generalmente es la estadística, es la cifra, es el nivel de ingresos, es el cuartil que determina la clase social. O sea, uno dice clase social y piensa en dinero, y piensa en economía, y piensa en capitales, ¿no? Pero también hay una línea de trabajo a la que nosotros nos adherimos,
en la que se piensa que la clase social también es una experiencia. Es decir, uno tiene una experiencia, sin duda, Iván, y ahora vamos a hablar de ello, y vamos a hablar de los maestros, además de los ciclos iniciales, que sí que tienen mucho que ver con esto. Pero bien, entonces la clase social, noten ustedes que también es una experiencia. Uno está en una clase social, está ubicado en una clase social. Y en esa clase social, uno más o menos sabe en qué clase está. Más o menos, uno lee, y uno lee a los que se parecen a uno, y lee a los que están en otra clase. Es decir, lo que dice Acher es que las personas somos capaces de leer nuestra clase social, y de leer las relaciones de clase, y de tener una experiencia de clase. Y hay un montón de trabajos interesantísimos sobre eso, ¿no? Sobre cómo las personas somos capaces de actuar frente a otras clases sociales, de distinguirnos, no decir, no, yo no soy como ellos, pero no solamente para imitarles, sino para reivindicar nuestras propias costumbres, en fin. Pero esa idea ténganla allí porque esa es importante para entender por qué nosotros hablamos ahora de la experiencia de clase de estos profesores y profesoras. Y luego, pues, vamos a sugerir que la clase es un lugar en el que nos encontramos docentes, nosotros, nosotras, que tenemos una clase social, que participamos, formamos parte, tenemos una posición de clase, con estudiantes que tienen una posición de clase en virtud de los capitales que han heredado. Es decir, es probable que ellos todavía no hayan constituido un capital, digamos, propio o construido pues en la trayectoria, pero ya ellos han heredado un lugar en la clase social en virtud de sus padres, sus familias, ¿no? Entonces ellos tienen un origen de clase, pues para decirlo de otra manera. Uno en el aula se encuentra exactamente, sí, Mónica, uno en el aula se encuentra un docente, una docente que tiene unas condiciones, ¿cierto? Con estudiantes que tienen otras, y a veces esas condiciones entran en conflicto, ¿no? En conflictos de distinto tipo. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Aquí hay una pregunta de si vamos a retomar a compartir el material. Yo no tengo problema, lo podemos compartir. La noción de capitales de Bourdieu, sí señora, Mónica. Jenny dice que la escuela, bueno, que hay formas como de paliar la desigualdad, eso es cierto. Ahora hablaremos un poquito de eso, y esa es una pregunta sobre las comparaciones entre la escuela privada y la escuela pública. Hablaremos un poquito de ello. Pero les tengo este dato, que este es un dato de la investigación cuantitativa. Acuérdense que yo dije que al principio hicimos una cuanti y luego una cual. Esta es la cuanti. Y en la cuanti encontramos un datico que parece un dato menor, pero que para nosotros fue muy importante. El dato que encontramos es que el 80% de los docentes y las docentes que entrevistamos dijo que la relación con los padres de familia es su principal fuente de estrés. Más que los niños, más que más que la coordinadora, más que la rectora, el rector, más que los jefes, más que cualquiera, la relación con los padres de familia. Y el 33% manifestó que estaba muy insatisfecho con las experiencias de atención a los padres y acudientes. Y a nosotros ese dato nos quedó sonando y nos quedó sonando, y así llegamos a la clase, porque empezamos a preguntarnos qué pasa allí, y nos dimos cuenta que la clase era la clase social, por supuesto, era un factor decisivo en esta relación que padres y estudiantes sostienen, y les voy a contar. Lo que voy a hacer ahora, para contarles resultados ya concretos, dichos de este marco teórico, son 3 cositas. Y voy a tratar de ser breve como para que podamos conversar más largamente. La primera es, vamos a hablar de la autodescripción de clase, es decir, cómo estos docentes se reconocen en una clase social, en qué clase se reconocen. La segunda es que vamos a hablar de las clases o la manera en que estos docentes reconocen la clase social de sus estudiantes, por tanto de las familias de sus estudiantes. Y por último vamos a señalar 3 tensiones de clase donde vamos a retomar algunas de las cosas que ustedes han dicho aquí, ¿no? De la comparación entre lo público y lo privado, no, vamos a retomar un poco de eso. Entonces recuerden, autodescripción de clase, cómo se lee la clase del otro y las tensiones que la clase genera. Vamos al primero, entonces. Aquí nos saludan desde La Guajira,
Saludos también. Seguramente muchas de las cosas de las que estamos hablando en ciertas regiones se ven agravadas. Entonces, pues nada, ahora podríamos comparar muy bien cómo la viven ustedes en sus regiones. Muy bien. Con respecto a las autoascripciones de clase, pasemos por este primer punto. La primera pregunta que nos hacíamos es, ¿de qué clase son? ¿De qué clase se reconoce? Y ojo que esto es una cosa bien problemática porque yo les decía ahora que la clase, o generalmente tendemos a considerar la clase como lo voy a decir como lo decimos en ciencias sociales, ¿no? Como una variable objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un asunto que material. O sea, la clase no, yo no puedo decir, ay, es que yo creo que yo soy de clase alta. Pues no, o sea, usted de clase medio, de clase bajo, de clase alta, ¿no? En virtud de cuánto, espérenme un segundo, que es que aquí el micrófono me están haciendo una bulla, entonces voy a pedir que baje. Ustedes no deben escuchar, pero yo sí lo escucho muy fuerte. Bien, entonces, bueno, desde Caracas. Entonces, miren esto. Generalmente tendemos a pensar entonces que la clase es un asunto objetivo, ¿no? O sea, los ingresos, los capitales que tienes, esas cosas no se puede uno imaginárselas. Uno no puede decir, ay, no, es que yo creo que soy de clase alta, entonces póngame ahí que yo soy de clase alta, ¿cierto? En cambio, uno sí puede decir, no, yo creo que soy mujer, o yo creo que soy hombre, o yo creo que soy trans, o yo creo que soy afro, o yo creo, frente a otros aspectos de nuestra sociodemografía, podemos decir cómo nos reconocemos. Pero en cambio, respecto a la clase, no. O es muy raro que le pregunten a uno, oiga, ¿y usted cómo de qué clase es? Generalmente le dicen, ¿es usted en qué estrato vive? ¿Cuánto gana? Datos objetivos que se pueden tocar. Bien, pues nosotras, siguiendo a un autor que se llama Martuchelli, y que sugiere esto de que la clase social es una experiencia también, le preguntamos a los docentes, ¿usted qué clase cree que es? Tratando de rastrear un poco esto de la experiencia de clase, ¿no? Cómo se ubica la gente en una clase social. Entre otras cosas, porque noten ustedes que los y las docentes en un país como Colombia, en el que estudiamos separados, ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya les había yo dicho a ustedes, y sobre todo los que vienen, los que están por fuera del país o los que son de otros países, que en Colombia estudiamos separados y desiguales, como dice García Villegas, ¿no? Estudiamos por guetos de clase y no nos mezclamos en la escuela. Entonces, en ese tipo de separación, pues los profesores y las profesoras tenemos, cuando vamos a una aula escolar, generalmente tenemos clases distintas de las de nuestros estudiantes. Y vamos a ver un poquito cómo, y esa experiencia de tener clases distintas en el aula, pues hace que uno se reconozca en una clase, en una suerte de clase. Entonces, vamos a ver lo que dijeron los profesores y las profesoras, por qué lo dijeron con respecto a aquí. Bueno, este es un dato de la encuesta, este sí es cuantitativo, esta fue de la primera encuesta. Noten ustedes que encontramos aquí que el 15% de los docentes que entrevistamos gana solo el 15% más de 4 salarios mínimos. Solo el 15%. Pero tenemos aquí que el 40% gana entre 2 y 4 salarios mínimos. Eso significa que el 55% de los docentes que entrevistamos gana, para el caso colombiano, pues unos 2 millones de pesos más o menos, ¿no? Un poco más. Y eso en Colombia, con medidas muy polémicas, se considera que uno es de clase media. Por lo menos, pues, podríamos discutirlo, pero eso es más o menos. Cuando vamos a mirar la distribución por tipos de instituciones, encontramos las escuelas con ampliación de cobertura, estas que yo les decía que estaban orientadas a generalmente a sectores populares, empobrecidos y que el Estado paga unos cupos. Fíjense que aquí están los profesores y las profesoras peor pagadas, ¿no? Y ya ustedes empezarán a hacer elaboraciones. Estas son las instituciones, miren esto, estas son las instituciones a las que van los niños y las niñas más empobrecidas. Son los profesores y profesoras peor pagas. Y son las instituciones que obtienen los peores resultados en las pruebas de Estado. O sea, en los exámenes y en las valoraciones, ¿no? Para que empiecen a mirar las relaciones que aquí se producen. Luego el sector privado tiene salarios
digamos el 46,3% está entre 2 y 4 salarios mínimos y solo tenemos un 14% por encima. Y luego está el sector oficial o público, que es el sector mejor pagado de los tres, ¿no? Que tiene, noten ustedes, pues tiene casi la mayor, solo el 3,9% de los docentes y las docentes del sector público gana por debajo de 2 salarios mínimos. Es el sector que por lo menos salarialmente se encuentra mejor. Bueno, vamos a ver qué dicen los profes sobre su condición de clase. Algunas de ellas dicen yo soy de clase media. Y cuando les decimos por qué usted es de clase media, aluden al consumo. Yo soy de clase media porque puedo consumir y sobre todo porque puedo consumir productos que me ofrecen confort, que me dan algo de confort. Entonces este profesor de un colegio de ampliación de cobertura va a decir, yo me imagino que yo estoy ahí, en la clase media. Entonces por el nivel adquisitivo que tenga, no porque, pero pues todas las cosas que yo quiero obtener, las puedo obtener. Soy de clase media porque puedo comprar. Esa es una de las definiciones. Otro profe dice respecto a esto del consumo, dice, la verdad me siento muy afortunado. Es tener esa posibilidad de trabajar, tener un transporte propio y que afortunadamente somos una familia en la que no falta nada. O sea, yo soy de clase media, tengo un auto, ¿no? También, o sea, la posesión, el consumo es como un distintivo de clase importante. Luego aparecen otros discursos que estos están como así súper empatados con muchas de las reflexiones contemporáneas sobre la clase media, que sugieren una cosa que yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, por lo menos los que estamos en Colombia, no sé los demás. Y es que en la medida en la que se está o se habita las zonas más bajas de la estratificación social, es decir, en la medida en que uno es más empobrecido, en la medida en que uno es más pobre, empobrecido en realidad, o empobrecida, uno tiene menos maniobrabilidad y control sobre su propia vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la medida en que yo soy más empobrecida, pues yo no puedo decidir el médico al que voy o la médica a la que voy, yo no puedo decidir el transporte que uso, ¿no? Yo tengo que usar el que puedo pagar, el del transporte público. Si el bus no pasa, pues nada, pues no tendré o sea, yo no tengo tanto control sobre mi propia vida, yo no puedo elegir tan fácilmente el colegio. En la medida en que se escala en la estratificación social, parte de lo que ocurre es que los individuos, las personas empiezan a tener mayor maniobrabilidad y mayor control sobre su propia vida. Pueden decidir más sobre su propia vida. Ese es un asunto clave de la clase social, ¿no? Y es un asunto subjetivo. Entonces miren lo que dice algo. Un profe dice, yo creo que a la media, o sea, la clase social, bueno, tengo las condiciones para vivir con un poco de organización en mis cuentas. Moderadamente tengo lo necesario. Podemos ahorrar, sí. Miren que ahí está puesto en clave de poder, ¿no? Está en clave de poder, ¿no? Está en clave de yo puedo hacer cosas, puedo moverme, puedo decidir. Otra definición, otro modo de definir la clase tenía que ver con lo que llamamos el capital aspiracional. ¿Qué es el capital aspiracional? Las posibilidades de decidir y de aspirar, las expectativas, el nivel de expectativas. Y voy a explicarlo así. Algunos autores van a sugerir que la clase social se incorpora al cuerpo, se incorpora y al deseo. Es decir, que uno termina deseando cosas, teniendo expectativas, aspiraciones, que son, lo voy a decir de una manera que suena muy fea, pero así lo decimos en ciencias sociales, me disculpan, que se instalan, ¿no? Esos deseos se instalan en virtud de la clase social. ¿No? Cuando yo era niña seguramente deseaba ir a la Universidad del Valle. A mí nunca me ocurrió que yo pudiera hacer mi universidad en Alemania o en Francia, como seguramente lo piensan los hijos de mis amigas ahora. Yo no lo hubiera pensado. Para mí la Universidad del Valle era buenísimo, ya esa era la aspiración, ¿no? Y esa aspiración que yo soñaba, que era autónoma, libre, pues era una aspiración que estaba allí dada también, pues porque yo vivía en una clase social, ¿no? Determinada. Entonces, uno tiene un capital aspiracional, van a sugerir algunos autores, que se construye en virtud del origen y el lugar pues, en el que uno está en la escala social. Entonces esta persona dice, yo creo que soy de clase media, porque bueno, lo que pasa es que uno tiene unos ideales de vida que obviamente no alcanzaba. Digamos que por eso sería media, pero digamos que en comparación con otras familias, otras personas, sí estoy en un nivel alto, medio alto, pero yo pienso que uno siempre tiene aspiraciones más grandes. Bien, yo soy de clase en la medida en que
pues tengo aspiraciones distintas, ¿no? Luego está esta definición que para los colombianos, para las colombianas, pues probablemente nos hace mucho sentido, que es una definición de clase muy política. Es la definición de clase popular, pero súper política. En una clave súper política, ¿no? O sea, yo soy de clase popular, miren por qué. Yo voy en un estrato 4, pero considero que pertenezco más a un estrato 3. Y si hablamos de otras categorías, yo considero que nosotros hacemos parte del pueblo. No podemos creernos que somos burócratas del Estado, ni que tenemos más que el resto de la gente. No, somos parte del pueblo normal. ¿No? Y por allá había otro que, ya, a ver, yo creo que aquí, esperen un segundo, que creo que ya me enredé. Yo me adelanté un montón. Qué pena con ustedes. Este me gusta mucho, miren, pertenezco a una clase popular en primer lugar porque mi sustento y el de mis hijos depende de mi trabajo como obrero, perdón. Y segundo, es un maestro, ¿no? Y segundo, porque culturalmente, es decir, no tengo una formación y soy hijo de un obrero y a mis hijos les he inculcado que tengan esa convicción de la gente humilde, de los trabajadores. Miren que es una versión mucho más política. Bueno, como yo veo que estamos como moviéndonos con el tiempo, voy a hacer una operación. Me voy a saltar la segunda, que son las lecturas de clase que hacen sobre los estudiantes, que son interesantes, pero creo que podríamos ir a las tensiones, que me parece que eso, ahí hay como, me parece que hay cosas como más chéveres, digamos, para los que somos maestros o maestras. Vamos a las tensiones. Tenemos 3 tensiones. La primera tensión que tenemos es una que nos pareció muy importante. Miren esto. La escuela como institución es una institución que pese a todas nuestras reflexiones pedagógicas y didácticas y todo eso, de todas formas es una institución cuya función en buena medida se ancla al futuro, ¿no? Se ancla al futuro, o sea, la escuela es una institución preparatoria para el futuro también. Mandamos a la escuela a los niños, a las niñas para que se hagan ciudadanos y ciudadanas, para que se hagan esto, para que aprendan esto, ¿no? Con una apuesta de futuro. Yo diría que la escuela cristaliza la apuesta de futuro social, ¿no? Así la pensaban los primeros sociólogos. Y en ese sentido, piensen ustedes el papel tan relevante que juega el que los profesores o profesoras conciban un futuro grandioso o un futuro terrible para sus estudiantes. Y les explico por qué les digo esto. Encontramos que una primera atención de clase tenía que ver con que los profesores y las profesoras que trabajan en sectores de élite y de clases medias conciben que ese otro niño o esa niña que es un niño o una niña de clase media ha recibido muchas atenciones y muchos cuidados. Y eso hace más fácil su trabajo. Eso fue lo primero que salió. O sea, salió un montón en esa vía. Hace más fácil su trabajo educativo, ¿no? Yo al niño o a la niña le mando los trabajos, en la casa le pueden ayudar, la familia tiene un capital cultural, tiene libros, contribuye, sabe, pasó por la universidad o por el colegio, o sea, pueden ayudar al niño o la niña, participan, vienen a la escuela, porque tienen trabajos, entre otras cosas, que les permiten ir a la escuela, ¿no? Ir a la escuela, salirse, ir, visitar al niño, estar pendientes, ¿no? Entonces tenemos esto, y eso pareciera ser más fácil para algunos docentes. Ahora vemos algunos testimonios de su trabajo educativo. En contraste, los y las docentes van a sugerir que hay como una suerte de déficit de futuro en los sectores populares, ¿no? De muchos testimonios de maestros y maestras diciendo, yo, sobre todo en los grados superiores, ¿no? Yo estoy en un salón de clase y sé que estos chicos y estas chicas no tienen grandes futuros, no tienen un futuro promisorio, ¿no? Con frases como esta, no van a llegar lejos, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, ¿esto cómo afecta el trabajo educativo? Entre otras cosas porque nosotros nombrábamos este fenómeno como la impotencia reflexiva. ¿Qué es la impotencia reflexiva? La impotencia reflexiva es un fenómeno acuñado por varios autores que sugerirán que esta es una suerte de impotencia, o sea, de impotencia es la sensación de que uno no puede hacer nada, que no hay nada que podamos hacer, que se deriva no de no entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sino de entender también cómo funciona el mundo, que uno sabe que esto no va a pasar nada. Es decir, es la impotencia que viene de la reflexión.
Yo sé cómo funcionan las cosas en Colombia, yo sé que esta es una sociedad de clases muy fuerte, yo sé que aquí ascender es muy difícil, yo sé que en este barrio los muchachos terminan en pandilla, las chicas terminan embarazadas, yo sé cuál va a ser el futuro de estos muchachos, yo sé que no les va a ir bien en el ICFES, yo sé que, o sea, yo sé todo esto y como lo sé, pues hay una impotencia, hay una enorme desconfianza en la escuela como una institución capaz de revertir la cancha, de invertir la cancha inclinada, si ustedes se acuerdan de esa metáfora de Roma, ¿no? O sea, la dificultad de la escuela y por lo tanto del maestro, por supuesto, para invertir las condiciones de desigualdad. Y eso a mí me parece que es muy fuerte, ¿no? La segunda tensión tiene que ver con cómo la clase social de los estudiantes, desde la perspectiva de los docentes, transforma y multiplica sus funciones en varios sentidos. Muchas de las cosas que los profesores y las profesoras entrevistados nos describían como patologías, como enfermedades sociales, como problemas sociales, ellos los leían como problemas derivados de la clase. Entonces, por ejemplo, leían en los sectores de élite, sectores medios, hay sobreprotección, hay demasiado consumo, hay problemas los niños son más malcriados, ¿no? En los sectores, en cambio, populares, entonces lo que hay es descuido, todos trabajan, hay falta de autoridad, en los barrios son peligrosos, o sea, todos son problemas que están derivados de la clase, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque la literatura para otros países nos muestra que los maestros tienden a psicologizar. El niño tiene un problema de aprendizaje, pasa aquí, ¿no? En cambio, nuestros maestros entrevistados, probablemente por las condiciones de contexto que tenemos en Colombia, leen eso que pasa con los niños como una cosa estructural, sociológica. Eso es un problema de clase, es un problema de contexto, es un problema de social, ¿no? Eso me parece que es una cosa interesante. Y todos remiten a la idea de que los padres necesitan ser educados. En uno y en otro sector, los de sectores de élites y medios, dicen los que estos papás necesitan de que se les eduque en autoridad, en cómo dominar a los niños, cómo manejar los problemas, cómo poner límites, ¿no? Y en los otros sectores, bueno, también necesitan que se eduquen estos padres que no saben acompañar, que no tienen capitales suficientes. Salió mucho en la pandemia hicimos un par de estudios que nos permitieron como atisbar que había mucho de estas opiniones entre profesores, ¿no? Los papás, ¿cuál es el problema? Que los papás no saben, que necesitan aprender de tecnología para ayudarle al niño, bueno, sí. Entonces, como que esto es, bueno, esto ya lo había dicho, pero es como en estos, por lo menos en Colombia y probablemente en otros países de América Latina, tendemos a sociologizar la experiencia del aula, verla en una clave sociológica, social, de contexto, de clase social, y no tanto psicologizarla. Por aquí hay un testimonio, decimos la tercera atención de una manera muy rápida, y lo dejaría allí para que pasemos a las comentarios, a las preguntas y podamos ampliar cosas, ¿vale? Voy a pasarme esto porque, aunque tiene que ver un poco, y a comentarlo aquí. Creo que en el contexto de esto hay algo, y ya casi terminamos para los urbanizadores que deben estar ya pensando que es el tiempo. Hay una idea que a mí me parece que es muy lúcida, ¿no? Que sugiere que hoy por hoy hay una desinstitucionalización de la escuela y una desocialización de la familia. Eso suena como súper complejo, pero es una idea que creo que ustedes que son maestros y yo que soy maestros y maestras y los que somos padres la hemos vivido, experimentado. ¿Qué es eso? Pues es eso que la institución escolar es una institución a la que cada vez le llegan más demandas que no son propiamente escolares, no son propiamente educativas, no son propiamente pedagógicas. Les llegan demandas de cuidado. Ahora teníamos un maestro ahora del ciclo de primera infancia, por ejemplo, preescolar, aquí que hablaba en el chat, y cada vez más los maestros de preescolar deben enseñar a terminar de socializar ese niño, deben enseñar a comer, al control de esfínteres, o sea, ¿no? Y luego más grandes también, y llegan a la universidad y uno termina haciendo trabajo de crianza también, ¿no? Los chicos, las chicas todavía llegan demandando cuidados, atención, relevancia de los asuntos emocionales, o sea, un montón de aspectos que no son estrictamente pedagógicos, ¿no? Que están allí orbitando en la labor que hace la escuela. Pero al mismo tiempo la desocialización de la familia tiene que ver precisamente con que pues la familia ya no es el único lugar en que sucede esto. ¿Se acuerdan esto que hay un cartelito muy famoso que dice, en la casa aprendes esto y en la escuela aprendes esto? Lo que trataba de distinguir la escuela de la casa. Pues parte de lo que sugiero con esta idea es que eso se ha roto de una manera muy fuerte.
Y vamos a ver, para terminar, algunas evidencias de esto, ¿no? Esto dice una maestra de un colegio público de una zona muy marginal, va a decir, el sector, sobre todo, hay chicos que les toca trabajar, que aparte de que van allá, entonces madrugan a las 3 de la mañana a cargar bultos en la galería, que viven en vecindades donde las familias se separan por una sábana. Entonces traen la carga al colegio y a veces algunos tienen problemas por eso, porque se descargan con sus propios compañeros. En ocasiones son los mismos papás los que fomentan que los chicos tengan este tipo de problemas. Y en esto va muy anclado a la última tensión, que tiene que ver con cómo la clase social también transforma el estatuto del niño y del hijo. Y yo creo que aquí ustedes se van a sentir reconocidos. Me siento yo como mamá, me da vergüenza, y me siento como maestra también de la universidad. Me imagino que ustedes también. Que tiene que ver como con dos cosas, ¿no? Tiene que ver por un lado, con lo que Recalcati va a denominar como los padres sindicalistas, que es un fenómeno en particular en nuestro caso de las escuelas privadas que entrevistamos, o los maestros de escuelas privadas, y es estos padres que van en defensa de su hijo. O sea, que se comportan, va a decir Recalcati, como los sindicalistas de su hijo, de su hija, ¿no? Que van a defender y, por supuesto, y esto en ocasiones amarrado, que creo que es lo más complejo, en ocasiones amarrado a la versión neoliberal de la escuela. Estamos hablando de escuelas privadas de alto costo. Y de la dificultad que tenemos para establecer una relación con esa escuela a la que pagamos, ¿no? Porque es raro, o sea, uno le paga una escuela, ¿sí?, a la que él se va a entregar, porque uno paga, pero le dice, yo te pago para que me gobierne mi hijo, ¿no? Y entonces usted decide, pero yo estoy pagando, yo soy el cliente y el cliente tiene la razón. Miren que es una versión neoliberal de la escuela, ¿no? Y los docentes se reconocen mucho en eso. Se reconocen en la tensión entre, yo tengo que educar a este niño o esta niña, ¿no? Mi tarea es educarle, pero al mismo tiempo tengo que gustarle porque es como una suerte de cliente. Tengo que ser mesurado, tengo que mesurar mi propio estado de ánimo, tengo que tratarle con mimo, ¿no? Tengo que discutir con el padre, pero al mismo tiempo tengo que decirle al padre o a la madre, pues sí, es como una suerte de cliente, ¿no? Y esa tensión es muy fuerte y la experimentan los docentes. Voy a leer 2 testimonios y lo voy a dejar aquí para los comentarios. Dice esto una maestra del colegio privado. Yo siento que también es porque son niños que están acostumbrados a tenerlo todo. Sienten que vos sos su sirvienta, que sos el encargado de recoger. Con los chiquitos me pasó, con los que tuve hace poco también. Hay un reguero y, por ejemplo, es porque vamos a recoger si hay alguien que trabaja para hacerlo. Porque siempre están acostumbrados a que alguien les recoja, les limpie. Les puedes pedir algo, pero el esfuerzo no les gusta, porque están acostumbrados a que todos se los den rapidito. Y eso es desde la formación en casa, y por eso es que no valoran al profe. Y miren una cosa que es como una tensión que tienen estos maestros de colegios privados, que es, por un lado, estos niños son más fáciles en el sentido de que tienen más recursos, y entonces son niños y niñas más cuidados, más atendidos, pedagógicamente la cosa funciona, no tiene uno por los problemas que enfrenta en la escuela pública o que atiende sectores marginados, pero por otro lado, estos niños o estas niñas me asumen como su empleado. Y con esta terminamos. Muchas de esas familias casi que ven al docente como un empleado más, que debe estar atento a las necesidades e incluso caprichos de sus hijos y de las familias, y no tanto en una labor formativa. Bueno, tengo algunas conclusiones, pero esas las pongo allí para que las lean y las podemos más bien conversar. Si era más bien como abrir chats y micrófonos para conversar con ustedes. Por aquí José dice que en La Guajira, por la precariedad que la conocemos en todo el país, además José sin duda, y sobre todo en zona rural también, no alcanzamos a distinguir las clases sociales. Tiene toda la razón. Es una homogenización, y es una homogenización desde la precariedad, ¿no? Pero yo creo que no es distinto, José, ¿sabe? José, no es distinto. O sea, los maestros tienen grupos muy homogéneos de clase, en general, muy homogéneos. No hay en nuestros, y esa es una tragedia en Colombia, ¿no? Es una tragedia. No tenemos en Colombia clases sociales diferenciadas en las aulas. Las aulas son el mismo sector social o empobrecido, de clase media o de élite, pero no tenemos diversidad de sectores, lo que significa que en Colombia los pobres, los sectores empobrecidos estudian juntos y los ricos juntos. Y piensen el peligro que eso es. Y la escuela es el lugar en el que nos formamos para la ciudadanía, en el que entendemos qué es ser ciudadano, ciudadana, cómo es que es este país, ¿no? García Villegas lo dice así. O sea, García Villegas va a decir, pero este es el lugar en el que eso se forma, y tenemos sectores que
que nunca han montado en un bus, no saben que, o sea, no tienen esa experiencia, y otros que por el contrario viven unas experiencias de marginación y exclusión constantes en la escuela. Entonces, por eso va a decir García Villegas que estamos separados y desiguales, ¿no? Entonces estamos, y en La Guajira, me imagino que La Guajira versus Cali separados y desiguales, y dentro de Cali separados y desiguales, y seguro que en La Guajira habrá algún colegio de élite que está separado y desigual. Y tiene usted toda la razón. ¿Compartir la presentación? Sí, sí, las compartimos. No hay todo. Podemos compartirlo. Bien, ¿alguna otra pregunta, opinión, comentario? ¿Alguien quiere contar? Si esto le alude, le dice algo a su propia experiencia, a la experiencia de su país, o me largo con las conclusiones y se las cuento como un poco lo que has pensado, ¿sí? No, mira, no hemos tenido interacciones interesantísimas. Por ejemplo, Jenny Ayala, cómo se trabaja en la escuela pública, el magisterio los dota de materiales para mejorar el tema de la desigualdad frente a un privado y gozar de las mismas herramientas pedagógicas necesarias. Lo hace como un aporte y también una pregunta, ¿no? Se transforma un poquito de cómo de pronto tú ves eso desde el punto de vista de la investigación que has desarrollado, más tu visión con respecto a este contexto constante que tienes de la educación. Sí, bueno, hay varias cosas allí, como los mecanismos que tiene el Estado. A ver, lo voy a decir así. En términos ideales, algunos autores, entre ellos La Rosa, por ejemplo, van a sugerir que el aula debería ser el lugar en que se suspenden las diferencias. Eso parece muy raro porque uno dice, pero ¿cómo así si el aula y la inclusión y la diversidad, ¿no? Pero él dice, sí, pero debería ser el lugar en el que el nivel de inclusión, de integración, pero también de uniformización, es decir, y si se quiere homogenización, que eso no nos gusta para nada hoy, porque ¿no? Es tan alto que todos son iguales, ¿no? Eso como resultado de la igualación que puede hacer la escuela. Entonces tenemos a un niño o una niña con autismo sentado en un mismo salón con los demás, y los podemos igualar en la medida en que el mecanismo de inclusión es tan potente que es capaz de hacer. Y dice, lo mismo debería ocurrir con la clase. O sea, idealmente la clase debería estar fuera del salón, ¿no? Pero pues sabemos que es imposible. Creo que el Estado tiene algunos mecanismos para paliar las desigualdades, y creo que hay un asunto que no leyen y que es importante, interesante en el caso colombiano, y es que las escuelas públicas no son homogéneas tampoco. Es decir, tenemos de escuelas públicas a escuelas públicas, ¿no? Y tenemos escuelas grandes con material. Tenemos la escuela pública rural de la que nos está hablando José, que tiene otra, ¿no? Y pues ahí también hay desigualdades internas, y creo también que tenemos, eso no hay que negarlo, pues un periodo de pospandemia o de pandemia en el que descubrimos una cosa con respecto a la escuela pública que me parece muy importante, y es que se visibilizó pues que la escuela pública cumple una función no solo pedagógica, sino cuidadora, protectora, que es un lugar al que los niños y las niñas van a ser alimentados también, en ocasiones alimentados pues con comida que no, pues, sabemos también, ¿no?, que pasan esas cosas horribles en Colombia, pero donde van a comer. O sea, cuando la escuela pública cerró en Colombia, de pronto el problema de los niños y las niñas se hizo más visible, el problema de cuidado social. Entonces yo creo que tienes razón en el sentido de que el Estado hace esfuerzos para igualar, que por supuesto no son suficientes, y están atravesados pues por dos cosas, me parece a mí, pues porque no hay una política fuerte en este sentido, una política, por supuesto, que se implemente de manera satisfactoria, pero por otro lado también porque la escuela tiene un potencial reducido, o sea, tampoco puede todo, ¿no? Y bueno, eso creo que es obvio en los testimonios de los maestros y las maestras, ¿no? Vivian, también por acá, otra es cómo se puede reducir la desigualdad desde el resorte del docente, o por ejemplo, por acá hay unas personas en primera infancia, del cuidador de ese niño. ¿Cómo hacerlo con estas, digamos, esta información que brindas que se pueda convertir en una herramenta? ¿Cómo lo hacen ellos desde su resorte, como para tener algo? Sé que puede ser muy amplio, pero es muy interesante conocer tu reflexión frente a ello. Pues no solo es amplio, sino que es una pregunta que me es imposible. O sea, no, me gustaría tener una respuesta muchísimo más, pues no sé, una respuesta mucho más esperanzadora también, ¿no? Porque creo que, Claro. pero sí creo que sí la hay también. Por otro lado, yo solo voy a mencionar esto, pues como pensando en el nivel más micro, ¿no? Porque los docentes tenemos posibilidades más macro, o sea, nosotros podemos participar de lo público, de la discusión pública, ¿no? Podemos participar de estos, o sea, que se roben los desayunos de los niños, en realidad que nos competen, ¿no? Como,
De y yo creo que acuerdo. podríamos participar sin duda, pero voy a mencionarlo en el nivel más micro, que es importante y es un tema que yo estudio, entonces a mí me gusta mucho, que es el tema de cómo se modelan las aspiraciones o el capital aspiracional del que hablé antes. ¿Se acuerdan que yo hablé de capital aspiracional? En este momento tengo un grupo de 20 mujeres que están formándose para ser maestras en primer semestre y de esas 20, 18 son mujeres afro de cada sector de la universidad. Y conversábamos sobre ese tema, si ustedes son mujeres afro, y empezamos a hablar y estas chicas me empezaron a contar lo que les decían sus maestras en la escuela. Y sus maestros les decían cosas como, ¿usted para qué estudia un pre-ICFES si se va a embarazar dentro de 6 meses? O usted, ¿por qué tanto empeño en ir a la universidad si usted va a terminar siendo sin mucho secretario? O nunca les hablaron de que la universidad era una posibilidad, o de que la escritura era una posibilidad, o de que leer libros era una posibilidad para sus vidas, o de que hacer matemáticas era una posibilidad. Nunca. Yo me quedé perpleja ante esa evidencia que ellas me contaban y hice un rastreo con algunos de los profesores que entrevistamos y en efecto nos contaban cómo en muchas instituciones los maestros, las maestras renuncian a modelar expectativas, por ejemplo, y aspiraciones para los niños y las niñas. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Pues, ¿para qué? Es que hay 20 mujeres en un salón a las que nunca les dijeron que esto era posible, 18, perdón, que nunca les dijeron que era posible. No, llegaron en contra todo. Si hubieran tenido aspiraciones, probablemente el camino habría sido más corto. Yo no creo que las condiciones objetivas cambien por eso, pero creo que se hace alguna diferencia. Carlos tenía la mano levantada, creo que quiere hablar, Carlos Andrés. Sí, de acuerdo. Ajá, entonces aquí vamos a darle acceso al audio para que... ¿Listo? Carlos, ¿puedes activar tu micrófono? No sé, Gracias, listo. Listo, gracias, Carlos. Con mucho gracias. gusto. Buenas tardes, buenas noches. Aquí saludos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del cual soy profesor. Qué Mucho maravilla. gusto, qué maravilla. Está Mucho bien, gusto, Carlos. muy interesante, profesora Vivian, el tema. Esto me recuerda, pues, lo que leí hace ya tiempo en libros en la carrera de pedagogía, Educación y lucha de clases de Aníbal Ponce. Mm, Solo eh, quiero hacerle una pregunta con respecto a la conclusión que dice cómo estas lecturas de clases se concretan en prácticas pedagógicas y educativas. Quisiera que si me explicara concretamente cuáles son esas prácticas pedagógicas y si en algún momento pues estas contribuyen digamos, a mejorar o a bloquear de acuerdo a lo que, de acuerdo a la clase social del profesor. No sé si me expliqué Pues bien. Carlos, lo primero que tengo que decirle y me avergüenza quedar mal ante un compañero latinoamericano, en público internacional además, Carlos, pero estas conclusiones son preguntas que nos hacemos a futuro, o sea, son betas de estudio a futuro, nosotros no hemos profundizado en esto, nos lo preguntamos, decimos, bueno, esto ya en las prácticas pedagógicas, ¿cómo se concreta? Esto cómo ocurre ahí en la actividad educativa, ¿no? Porque lo que miramos es un poco como la actividad más, o la dimensión relacional, ¿no? Con los niños, las niñas, sus familias, pero en la práctica pedagógica, ¿cómo es que esto ocurre? Es algo sobre lo que no hemos explorado, pues tenemos muchísimas inquietudes y muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y en particular porque, pues retomando un poco algunas reflexiones, por ejemplo, de Tenti, de Besuf, ¿no? Que van a sugerir que el trabajo docente es un trabajo que requiere, digamos, un trabajo personal en la medida en que requiere del compromiso de quien lo realiza, es decir, no es un trabajo que uno puede hacer pues al margen de una suerte de implicación personal, ¿cierto? Y esa implicación personal en buena medida está aceitada, creo yo, como por la posibilidad de que estos chiquitos, estas chiquitas aprendan, ¿no? Aprendan y pues no sé, o sea, lo leo, lo estoy hablando en absoluto borrador. Pero creo que en esta línea una pregunta que nos hemos hecho mucho en esta vida es cómo, lo voy a decir de una manera sencilla, de dónde nace el entusiasmo necesario para hacer este trabajo en ciertos sectores? Esa es una pregunta que nos ha obsesionado, que sociológicamente es como uno la podría plantear, cómo se las arreglan de manera subjetiva estos profesores y estas profesoras, ¿no?
para ir a enseñar a una clase trigonometría. Voy a contar uno de los casos que entrevistamos, a una clase trigonometría, una clase de décimo, en una escuela en el Calvario. El Calvario era la zona más empobrecida de Cali, de expendio de sustancias, una zona muy problemática, donde esa es una maestra, Gloria Maya, tenía 27 estudiantes en el salón, 18 chicas, de las cuales 17 eran trabajadoras sexuales. Yo me preguntaba de dónde nace este entusiasmo que esta mujer tiene allí para ir a enseñar trigonometría, ¿no? Si estas chicas a esa edad yendo a la escuela ya tienen que ser trabajo sexual, o sea, eso es una cosa. Entonces, esa pregunta también está ahí como navegando en esta idea, ¿no? Pero ¿cómo se concreta? Tenemos algunos indicios más de la escuela privada. Más de la escuela privada hemos indagado un poco, sobre todo en torno a cómo la intuición que tenemos, la hipótesis que tenemos es que las actividades, la estrategia, la didáctica y los logros de aprendizaje parecieran ser mucho más ambiciosos para las escuelas privadas que para los sectores empobrecidos. Entrevistamos maestros que enseñaban en ambas escuelas, en la escuela, por ejemplo, privada de ampliación de cobertura y privada de clases medias y altas, y ellos reconocían que en la escuela privada eran mucho más exigentes, había más retos, más desafíos, porque esperaban más de sus estudiantes. Básicamente por eso. ¿Qué pasa cuando uno no espera? Cuando uno no espera nada o espera lo peor. ¿Cómo eso se concreta en prácticas? Esa es una gran pregunta. Carlos, hagamos una investigación Pejiá, Guatemala, Colombia. En conjunto, claro que sí. Eso estaría muy bien. Para el profe Carlos también, que hizo una excelente pregunta porque nos pone a reflexionar, también podemos decir que desde la universidad lo que estamos buscando es la transformación de los docentes, sus prácticas docentes y sus ambientes de aprendizaje. Hemos llegado a áreas rurales, apartadas de las urbes, por ejemplo, últimamente a etnoeducadores, desde un proceso del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Y llegar a ellos también hace parte de la sensibilización y reflexión de lo que ha hecho o de lo que nos ha mostrado hoy la profe Vivian. ¿Cómo lograr eso? Sí, qué pena, dale. No, es que estoy leyendo algunos comentarios con los que coincido y es que, pues, ¿de dónde echamos mano? Pues, echamos mano a un compromiso enorme. Yo todo el tiempo estoy absolutamente sorprendida, o sea, digamos, a mí no me gusta mucho esta versión heroica del maestro, la maestra que contra todo, el alumno, esta versión heroica de la que bebemos mucho, pero es que es cierta, o sea, también es cierta, sí, de acuerdo. También hay contextos, o sea, en los que es cierto, o sea, hay un heroísmo docente ahí, y hay una puesta al abrigo emocional, que es como lo llamamos en ciencias sociales, como eso de protegerse emocionalmente del dolor, de todo, que se resuelve vía el trabajo. ¿No? Entonces yo estoy en este contexto tan terrible, ¿cómo lo resuelvo? Pues haciendo lo más que pueda, trabajando lo más que pueda, o sea, dándola toda, como decimos en Colombia. De acuerdo. Bueno, ya son las 7:05. Agradecemos muchísimo a todos por la asistencia, por permanecer ahí. Las personas han estado, profe Vivian, súper pendientes. Tenemos las mismas personas con las que iniciamos que muestran que todo el mundo está súper pendiente de todo lo que has expuesto, lo que has explicado, lo que has brindado con ese cariño, ese amor que se nota en todo lo que he realizado en esta investigación, que pues abre puntos claves para seguir reflexionando y que seguramente ha dejado a todos en ese proceso de reflexión y de comenzar a entrar en acción en cosas que tienen en sus entornos. También queremos invitarlos así rápidamente para el próximo webinar. Vamos a dejar ya. Ahí nos escriben rápidamente quiénes quieren ir al próximo webinar, que nos digan sí, y ya lo vamos a colocar de una vez ahí en el chat para que vean el próximo tema. El taller es Recursos Educativos Digitales Abiertos. Sí, por ahí está Joseli Navarro, Jenny, Angélica, muchísimas gracias. Les agradecemos también pues por querer darle espacio también a otro colega de la profe Vivian para que se desenvuelvan estos espacios que son tan enriquecedores. Entonces ya ahí lo acabamos de colocar, voy a volverlo a repetir porque pues todos están participando y de pronto se queda atrás en el chat, ahí lo vuelvo a colocar. Yo voy a poner mi correo, Carlos Andrés, para... Perfecto. ¿Se le ocurre? ¿Tiene algún contacto con el departamento? ¿O quiere alguno de los documentos que tenemos? Pues pueden escribir sin problema. Muy amable, bueno, profe, porque seguramente el profe Carlos desde la Universidad de San Carlos en Guatemala. No, vamos a hacer un paralelo entre
tenemos Argentina, Venezuela, Guatemala. Venezuela, sí, hay varios y regiones de también de Colombia. otras regiones de Colombia. Fantástico, seguro que sí. Y todos para que se contacten con la profe. Queremos comentarle pues que, digamos, esta actividad del día de hoy nace desde la Escuela de Ciencias de la Educación, con 5 posgrados que tenemos en la Escuela de Ciencias de la Educación de excelente calidad académica para los formadores, en los cuales tenemos pues inscripciones abiertas en este momento, los cuales son maestría en educación, maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera, maestría en educación mediada por las TIC, maestría en innovación educativa y la especialización en docencia universitaria, ¿sí? Y la profe Vivian pues hace parte también, es docente de algunas de estas maestrías, y tenemos pues toda la información para que quienes quieran seguir ese proceso y todo, pues lo puedan hacer. Por ahí ha dejado la señora Erika Juliet Ortiz, la señorita Erika Juliet Ortiz ha dejado sus datos también para quien se quiera contactar. Y bueno, Vivian, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por su atención. Pues nada, escriban cuando quieran, por supuesto, y todas las preguntas que tengan. Y muchísimas gracias por la invitación, Carlos Andrés. Muy Me amable a ti retiro, por el les dejo tiempo. conversando. Vale. Gracias por Bueno, esta hasta gran luego. experiencia, más que tu ponencia, una gran experiencia para todos. Muy amable. Feliz Vale, noche. hasta luego. Ok, hasta luego.